Buenas noches, mi nombre es Talía Estrada y voy a presentarles mi mapa mental realizado sobre el proceso de ordenación de archivos. La ordenación documental consiste en ubicar los documentos en las carpetas que correspondan según las series y subseries. Estas series pueden ser simples o pueden ser series complejas y dentro de ellas encontramos unas tipologías documentales. Esto lo hacemos de acuerdo a unos tipos de ordenación. Estos tipos de ordenación son el sistema de ordenación alfabético y el sistema de ordenación cronológico. En el sistema de ordenación alfabético, como su nombre lo indica, los expedientes se ordenan alfabéticamente. Esta ordenación se hace expedientes como expedientes personales, historias laborales. En cuanto a la organización cronológica, esto se hace de acuerdo a las fechas en forma ascendente. Un ejemplo de ellos pueden ser los reuniones de comité, las actas de comité de archivo. Como ya lo dije anteriormente, se ordenan de forma ascendente. Esto quiere decir que se ordena de la fecha más antigua a la fecha más reciente. Para hacer esta ordenación debemos usar el principio de orden original. Este principio de orden original es una herramienta metodológica para proceder adecuadamente a la organización de los archivos. Este principio nos permite saber quién produce los documentos, o sea, las unidades administrativas, y por qué razón lo hace. También nos permite saber cuáles son los pasos necesarios para determinar con qué documentos se inicia el trámite, cuáles le siguen a este hasta finalizar y realizar el cierre del expediente.
Una serie documental es un conjunto de documentos relacionados entre sí, producidos por una misma entidad o persona en el desarrollo de una función o una actividad específica. Estas comparten una estructura, un contenido y un origen común. Estos documentos se agrupan por asuntos o materias similares y son fundamentales para organizar y recuperar información de manera eficiente en un archivo o gestión documental. En cuanto a una subserie documental, esta es una división específica dentro de la serie documental más amplia, organizada por características o funciones particulares que la distinguen del resto de los documentos de la serie principal. Este concepto es clave en la gestión de documentos, ya que facilita la organización, la búsqueda y recuperación de la información, permitiendo un manejo más eficiente de los archivos y el cumplimiento de los requisitos normativos. Las series documentales simples son un conjunto de tipos de documentos o unidades documentales que, aunque son independientes en cuanto a su contenido, comparten rasgos estructurales y formales similares. Ejemplos de estos son los decretos, las actas, las resoluciones o las circulares. Cada documento de la serie es autosuficiente y no depende de los otros para su comprensión, pero se agrupa en la serie porque pertenece a un mismo proceso o a la misma actividad administrativa. Nuevamente voy a dar el ejemplo de la serie documental simple con la tabla de retención. En este caso encontré esta serie llamada Resoluciones que la produce la dependencia y la oficina productora Presidencia. Aquí podemos identificar que la serie llamada Resoluciones no cuenta con subseries documentales. Entonces, ella solamente cuenta con una tipología documental llamada resolución. Y como lo habíamos mencionado anteriormente, en estas series documentales simples, ningún documento tiene relación con el anterior ni con el siguiente, porque cada documento tiene un contenido particular y la información que contienen es diversa. Estas series documentales, pues por su ordenación, permiten controlar su producción. Generalmente, estas series documentales simples son decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, actas de comité, entre otros. Para hacer una ordenación de estas series documentales simples, se hace una selección del sistema de ordenación, ya sea numérico simple o numérico cronológico, que convenga de acuerdo con la característica de la serie. Al revisar la unidad de conservación, el primer documento que debe reposar en el expediente siempre debe ser el de la fecha más antigua
y el final debe ser el de la fecha más reciente. Una serie documental compleja es un conjunto de diferentes tipos de documentos organizados en lo que se conoce como expedientes, que se relacionan entre sí por un mismo trámite o un mismo asunto. Un ejemplo de esto puede ser el expediente de un contrato, que puede incluir distintas tipologías documentales. Estas series documentales complejas se les llama complejas porque su complejidad radica en que no es un solo tipo de documento el que contiene, sino varios, y que todos esos documentos están relacionados por un mismo trámite o un mismo asunto. Todos los documentos dentro de una serie documental compleja responden a una gestión o un asunto particular y se agrupan como un conjunto indivisible o un expediente. Ejemplos de estas series documentales complejas son los expedientes de contratación, porque incluyen documentos como pliegos, ofertas, actas de apertura, actas de cierre, informes de evaluaciones, etc. También encontramos las historias laborales, porque contienen un conjunto de documentos relacionados con el historial de un empleado. Otro ejemplo puede ser las investigaciones disciplinarias o los procesos jurídicos, porque cada uno es un conjunto de documentos que registran las diferentes etapas de un proceso. La foliación en archivos. Bueno, la foliación en archivos es el acto de enumerar secuencialmente de forma correlativa cada una de las hojas o los folios. Esta foliación la iniciamos desde el número 1 y generalmente ese se hace en su cara recta, así como lo indica la imagen, y en el margen superior derecho. Esto para controlar la integridad, facilitar la gestión y asegurar el orden en un archivo. Este proceso es fundamental en la organización de los archivos y es un requisito para realizar las transferencias documentales. Este procedimiento de foliación debe hacerse solamente cuando las unidades de conservación que integran una serie documental estén perfectamente ordenadas. Antes de realizar la foliación debemos tener en cuenta que se debe hacer una valoración primaria donde se debe retirar material abrasivo, donde se debe hacer una ordenación cronológica, donde se debe verificar que no haya duplicidad de documentos, porque esos documentos hay que retirarlos, y también verificar si hay documentos de apoyo, porque estos documentos pues también hay que retirarlos del expediente.
Esta foliación debe ser legible, debe ser una foliación sin borrones, debe ser una foliación sin enmendaduras y sin alterar membretes, sin alterar sellos o sin alterar textos originales de los documentos. Para esto se recomienda usar un lápiz negro de mina blanda tipo HBV para evitar deterioros en el documento. Adicional a esto hay que tener en cuenta que se debe foliar la documentación en el sentido de lectura de los textos, ya sea que si el texto está de forma horizontal o de forma vertical, pues igualmente en la margen superior derecha del folio es donde se debe realizar la foliación. Otro aspecto importante es que en el caso de los expedientes que tengan más de una unidad de conservación, la foliación debe ser de manera continua. Un ejemplo de esto pueden ser los contratos, porque pueden haber contratos que contienen 3, 4 hasta 5 expedientes. Entonces, en esos expedientes se debe conservar la última foliación y de esa manera se debe continuar en las demás carpetas. Un ejemplo de estos es que si digamos tenemos un expediente de un contrato y contiene 2 carpetas, pues en la primera carpeta, si terminamos en el folio 200, seguidamente en la segunda carpeta vamos a continuar con el folio 201. Esto para no generar ninguna diferenciación y para tener presente que esta carpeta es la continuación del expediente o la carpeta anterior. ¿Qué no se hace en la foliación? Pues no se enumeran hojas de presentación que no contienen información, no se enumeran hojas que estén completamente en blanco o sin información, ni en el anverso ni en su reverso, y tampoco se folian los documentos que se desprenden como si estuvieran pegados o unidos a una hoja. La foliación es importante porque asegura que una unidad documental esté completa y no le falten páginas. También porque facilita el manejo y la de los expedientes por parte de los archivos y las instituciones, y porque esto es un paso clave para la ordenación y la conservación de los documentos. Además, la foliación es un requisito legal, es un requisito o un procedimiento obligatorio para la gestión documental en muchas entidades. En cuanto a la anulación de los folios, esta se debe hacer con una línea en diagonal, como lo observamos aquí, o una línea oblicua. Y esto quedará da como invalidez a este número, y debajo de él se continúa con la foliación. En la foliación no se deben usar cifras como A1, 1B o 01, 02, 03, no, debe ser una numeración continua a partir del número 1, como lo vemos en el ejemplo. Adicional a esto, la foliación debe realizarse siempre en la parte superior derecha, en dirección al texto. Recordemos que si nuestro texto está en sentido horizontal, pues nuestra foliación debe ser realizada en la parte superior derecha. Siempre la foliación debe ser realizada en dirección al texto.